Esto es falso, pero ¿dónde está el verdadero arca del pacto? ¿Quién es hoy Indiana Jones? Permítanme presentarles a tres personas que afirman haberlo descubierto. Número 1, Rabino Yehuda. En 1982, el Rabino Yehuda y su amigo Shlomo Galen llevaron a cabo una peligrosa excavación arqueológica secreta. ¿Por qué deberían mantenerlo en secreto? Debido a que han excavado muchos edificios religiosos sagrados debajo y por encima del monte del templo, tienen un gran valor e importancia para las comunidades religiosas de todo el mundo. Pero estos dos hombres dijeron que rompieron el muro occidental, donde encontraron una cámara interior que se extendía hacia atrás 28 metros, y en la base de esta cámara interior estaba el Arca del Pacto. Ambos hombres dijeron que habían visto el arca y que estaban a pocos metros de ella, pero se negaron a tocarla. Pero un día afirmaron que cuando el templo judío fuera reconstruido, sacarían el arca del pacto y lo mostrarían al resto del mundo. Cuando estas excavaciones se realizaron en privado, una compañía de radio se enteró de ellas y filtraron la información a todo Israel. Por la mañana, había una gran multitud de gente ruidosa y enojada diciendo ¿cómo te atreves a cavar debajo del monte del templo? Y como ustedes saben, la situación en Israel sigue siendo muy tensa. Por eso no ha habido más excavaciones desde entonces. ¿Pero qué piensas? ¿Crees que el Rabino Yehuda realmente encontró el arca? Bueno, quédate atentos porque quiero contaros mi opinión sobre dónde está el arca hoy. Así. En una pequeña iglesia en Etiopía hay un grupo de monjes que afirman tener el arca del pacto. Hay muchas historias diferentes sobre cómo el arca llegó a Etiopía, pero el punto es que este grupo afirma tener uno de los objetos más sagrados en la historia del mundo. Ahora hay una pregunta. El problema es que los monjes lo mantienen en secreto y no permiten a ningún extraño entrar en la iglesia. Solo uno de los monjes guardianes se le permitió observar el arca y poner sus ojos sobre él. ¿Por qué es esto un problema? Bueno, es difícil verificar sus afirmaciones. Un hombre, Edward Ullendorf, profesor de estudios etíopes, en realidad dijo que tuvo la oportunidad de ver este llamado arca. Dijo que no era más que una caja de madera construida en la época medieval, mucho después de los tiempos bíblicos. Entonces, te pregunto de nuevo, ¿dónde crees que está el arca del pacto? ¿Crees que esto es Etiopía? Porque sé que algunos de ustedes no esperarán mi respuesta a esta pregunta. Tromba 3, Ron Wyatt. Ron Wyatt fue uno de los pioneros en el descubrimiento del Arca de Noé en Panar, Jura, Turquía. Pero ha encontrado Ron Wyatt otro arca. Encontró el Arca del Pacto. Ron cree que la ubicación está en lo que debería haber sido la tumba del jardín, justo al lado del Calvario. Él creía que el arca estaba allí. Entonces obtuvo permiso y comenzó a cavar en la tumba en el jardín, donde encontró un pasaje. Ron afirma estar justo debajo de la cruz, justo debajo del lugar donde murió Jesucristo. Ahí es donde se encontró el Arca del Pacto. Cuando Ron dijo que lo encontró, dijo que también conoció a 4 ángeles y le dijeron que sí, tomar fotos, grabar videos, pero poner la cámara en la habitación a la hora acordada. Entonces lo revelaréis al resto del mundo. Ahora es difícil decir si Ron realmente encontró el arca, ya que no tenemos la misma evidencia que sus otros hallazgos. Pero una vez más, te lo dejo a ti. ¿Crees que Ron Wyatt fue el que descubrió el arca del pacto? Bueno, creo que mi respuesta te va a sorprender en un momento. Pero primero necesitamos responder a la pregunta, ¿por qué es este uno de los objetos más importantes del mundo para los cristianos y los judíos? Primero, porque fue diseñado por Dios. Dios dio instrucciones muy específicas sobre el diseño del arca. El interior y el exterior serán cubiertos de oro. Hay 4 anillos de oro en la parte inferior, y a través de estos anillos se encuentran postes de madera archaea, lo que significa que el sacerdote puede llevar el arca cuando sea necesario. Pero lo más hermoso es el capuchón de la expiación o el asiento de la misericordia. A ambos lados de este asiento de misericordia estaban 2 querubines dorados con alas extendidas, una señal de la obediencia de estos 2 querubines a Dios.
Dios. Su atención está dirigida hacia el asiento de la misericordia, hacia el lugar donde Dios se encuentra con las personas, y ellos solo obedecen a Él. ¿Pero qué crees que hay en el Arca del Pacto? Bueno, tiene los 10 mandamientos, precisamente los mandamientos escritos por el dedo de Dios. También contiene la vara de Abraham y un frasco para recordar a los israelitas que Dios les había provisto de alimento mientras vagaban por el desierto durante 40 años. Pero eso es lo que hace que el arca sea tan precioso. Verás, si pudiera resumir la Biblia, si pudiera resumir todos los 31,000 versículos de la Biblia en una sola palabra, ¿cuál palabra crees que elegiría? Expiación. El Arca del Pacto representa la expiación por los pecados del pueblo. Déjame explicarte algo. Verán, el arca, su lugar natural de descanso, está en el templo, en el tabernáculo de Dios. El tabernáculo es un lugar muy sagrado. Pero en el tabernáculo, donde estaba el arca, había una cortina que lo separaba. Detrás del telón de este lugar ya sagrado, hay un lugar aún más sagrado. Es llamado el Santísimo, y nadie puede entrar detrás de ese velo, excepto los sacerdotes. El sacerdote no puede entrar casualmente en ningún día que le guste. No, él solo puede entrar un día al año, en el día de la expiación. ¿Qué es el día de la expiación? El día de Yom Kippur, cuando el sacerdote entra allí, es un día muy precioso, porque la Biblia dice que cuando el sacerdote entra en el Santísimo, su Dios se encuentra con él. Su Dios flotaba sobre la arca del pacto. El encuentro con Dios es diferente, así que si ustedes y yo nos reunimos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, deben tomar medidas especiales antes de reunirse con el Señor. Tenían que bañarse, ponerse un vestido especial y ofrecer un toro como ofrenda por sus pecados y por los de su familia. Solo una vez con sangre podía ir detrás del velo para ver al Señor. Mojaba sus dedos en la sangre y la rociaba sobre el asiento de la misericordia. Una vez tratados los pecados del sumo sacerdote, podía continuar ofreciendo sacrificios por el pecado del pueblo. Luego trajo 2 cabras. Las primeras sacrificó y, como con el toro, puso la sangre de esa cabra detrás de la cortina. Allí derramó su sangre sobre el asiento de la misericordia para calmar la ira de Dios contra los muchos pecados cometidos por los israelitas. Se derramó sangre allí porque nuestros pecados merecían morir. Entonces tomó el segundo cabrío y puso sus manos sobre la cabeza del cabrío. Cuando lo hizo, hubo un proceso, un acto espiritual en el que los pecados de la gente fueron transferidos a esa cabra. Jesús llamó a un hombre designado y el hombre designado llevó al cabrío al desierto y lo dejó ir. Cuando esa cabra huyó, se llevó el pecado con ella. Lleva el pecado a un lugar lejano, lejos de la gente. De ahí viene nuestro término chivo expiatorio. Ahora, antes de revelarles mi opinión sobre dónde está el arca hoy, ¿puedo hacerles una pregunta? ¿Viste eso? ¿Puedes verlo? ¿Algo de lo que acabo de decir suena familiar con algún otro comportamiento sorprendente que ocurrió hace 2000 años? Bueno, tal vez este versículo de la Biblia te haga entender. A diferencia de otros sumos sacerdotes, Jesús no tenía que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Cuando Él se ofreció, Él se sacrificó de una vez por todas por sus pecados. ¿Lo ves ahora? Tenemos un nuevo sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote cuyo nombre es Jesucristo. Jesucristo no tuvo que ofrecer un sacrificio expiatorio delante de Dios por sus pecados, porque el Señor Jesucristo era completamente inocente. Él es justo y no ha hecho nada malo, para que Él pueda ponerse de pie con valentía ante Dios y decir que yo soy inocente. Ofrezco sacrificios. Este gran sumo sacerdote no tenía que entrar al templo una vez al año para ofrecer sacrificios al pueblo. No, cuando Cristo Jesús fue colgado en la cruz, cuando fue crucificado en el árbol, eso fue un sacrificio, Cristo de una vez por todas, suficiente para pagar por todos nuestros pecados para siempre. Como un hermano me dijo una vez en la iglesia, la sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados para siempre. Lo siguiente que necesitas saber es que el Señor Jesucristo, Él no vino con sangre animal, no, Él dio su sangre al Señor Dios. Esa sangre fue para calmar la ira de Dios.
Entonces la ira que permanece en ti y en mí, la ira por nuestros pecados, que estamos de pie ante Dios, condenados por nuestras mentiras, nuestros pecados, nuestra blasfemia, todas las cosas malas que hemos hecho, esta ira se transfiere a Jesucristo, donde Él la absorbe para que podamos ser perdonados y la sangre nos lave más blanco que la nieve. El Señor Jesucristo abolió todos los sacrificios animales en ese día. Ya no es necesario sacrificar el cordero. Ya no hay necesidad de sacrificar al toro, porque Él es el Cordero de Dios que se lleva los pecados del mundo. Cuando hablo del sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, ustedes pueden pensar en el gran velo que cuelga desde la parte superior del templo hasta la parte inferior, separando el lugar sagrado del templo del lugar santo, el lugar santísimo. ¿Qué sucedió cuando Jesucristo gritó estas tres palabras? Está hecho. Las cortinas se desgarraron por la mitad. Ahora los pecadores pueden entrar valientemente en la presencia de Dios. El camino está abierto porque Dios es el mediador entre Dios y el hombre, y Jesucristo es carne. Nos encontró para que podamos entrar ahora en la presencia de Dios, no separados por nuestros pecados, ya que Cristo pagó por ellos. Él es el sacrificio por el pecado que necesitamos. Así que te pregunto, ¿vendrás? ¿Le pedirás al Señor Jesucristo que sea tu Salvador y Señor? ¿Le pedirás que te reconcilie con Dios y te deje regresar? Han estado separados tanto tiempo por sus pecados, pero hoy pueden ser traídos de vuelta al Padre por las obras del Señor Jesucristo. Puedes tenerlo si quieres. Es como aquella cabra que fue enviada lejos, porque llevó los pecados de la gente a un lugar lejano. Entonces el Señor Jesucristo puede separar vuestros pecados del oriente y del occidente. Si lo quieres hoy, pueden desaparecer y es tuyo, pero si lo rechazas, entonces la ira de Dios permanecerá sobre ti y te convertirás en hijos de ira, y algún día sufrirás el castigo de todos tus pecados en el infierno para siempre. Esa es realmente la única razón por la que hago estos videos, porque no quiero que vayas al infierno. Espero que encuentres el perdón en Jesucristo. Bueno, has esperado lo suficiente. ¿Dónde pienso personalmente que está el Arca de la Alianza hoy? Bueno, no quiero ofender a nadie, solo sepa eso. No puedo monopolizar la verdad. Esta es solo mi opinión personal, pero lo que me parece muy interesante es que desde 2 Crónicas 35 nunca más hemos oído hablar del Arca de la Alianza en toda la Biblia. Lo que sabemos de la historia del mundo es que en el año 587 a.C., los babilonios sitiaron la ciudad de Jerusalén. Ellos tomaron allí, destruyeron el templo y prendieron fuego a toda la ciudad. Así que una teoría es que el arca podría haber sido destruido. Pero la otra escuela de pensamiento es así. Algunas personas creen que Dios advirtió al profeta Jeremías que esto sucedería. Entonces escondió el arca en un lugar secreto. Ahora debemos tener mucho cuidado con esta teoría porque no leemos sobre ella en la Biblia. Pero digamos que este es el caso. Supongamos que está escondido en algún lugar bajo tierra. Una vez más, no estoy seguro de que lo vamos a encontrar porque ¿realmente lo merecemos? Aquí tenemos un mundo tan caído, tan en contacto con las cosas oscuras y hemos promovido tantas cosas equivocadas. ¿Realmente merecemos tratar con algo tan sagrado como el Arca del Pacto? No creo que lo tengamos. Y he dicho antes que el Señor Jesucristo, el Arca del Pacto, aunque era precioso en ese momento, ya no lo necesitamos porque tenemos un nuevo pacto con la sangre del Señor Jesucristo. De verdad, eso es suficiente para mí y espero que sea suficiente para ti. Pero si eres ateo y tienes grandes problemas y quieres más pruebas, esa es la primera pregunta que los ateos siempre me hacen. Echa un vistazo a este video porque espero que te responda de una vez por todas.